Bendiciones y bienvenidos a su programa Shalom Shalom en español con su anfitriona la doctora Marisol Pelzer. Dios les bendiga, feliz año nuevo. El programa de hoy va a ser muy lindo porque tengo de invitado a mi amantísimo, bellísimo, queridísimo esposo, el reverendo Dexter Pelzer. Amén. Oh, Lord have mercy. So, yo quiero que los Gloria a Dios. ¿Cómo vas a decir? Huh? ¿Qué vas I a said decir? gloria a Dios. Gloria a Dios. Always glory to God. Que la Amen. gloria siempre es para el Señor. Amén. Amen. Y el programa de hoy va a estar muy bonito porque es basado en un sueño profético que el Señor me dio. Y es el sueño profético para el año 2019. Y se llama El llamado de la sabiduría. Amén. Amen. I'm telling them that the program is called, it's the prophetic word for 2019, and it's the call to wisdom. El llamado a la sabiduría. But antes de empezar, but before we begin, we're going to pray. Señor, te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Invitamos al Espíritu Santo que tome control del programa en el nombre de Jesús. Mire que lo que vamos a hacer. Yo les voy a decir el sueño que tuve y entonces el pastor Dexter le va a hacer la enseñanza y entonces yo lo voy a traducir. So I'm telling them that I'm going to tell them the dream and then I am going to let you do the teaching. Amen. All right. Amen. Porque yo soy la profeta y él es el maestro. I'm the prophet and he's the teacher. So estamos usando nuestros ministerios juntos, amén, para la gloria y la honra de papá, aleluya. Bueno, hermanos, yo tuve un sueño y en el sueño el Señor me lleva a un aeropuerto. Fue una visitación, fue un sueño, pero después Él me muestra que Él me llevó, fue una visitación, a un aeropuerto y el aeropuerto estaba flotando en el cielo. Y el aeropuerto tenía salas, gates, donde uno va a abordar el avión. Y los aviones estaban afuera también flotando en el aire. ¿Verdad? Entonces, había una sala de espera y había muchas personas. Estaba el apóstol, estaba la hermana Mary Kay Baxter y otra gente ahí. Y estaban también, había acción, movimiento, ¿no? Entonces, viene Sabiduría, que es una mujer, la palabra dice que es una mujer, y me dice que ella había traído 4 tazas, pero esas tacitas bonitas de porcelana que se usan para tomar té, eran 4 tazas de té que tenían un líquido, que después el Señor me mostró que era vino nuevo, aleluya, y me dijo que yo tenía que tomar de aquellas 4 tazas. Pero también me di cuenta que habían otras personas que ella le había ofrecido las 4 tazas, pero algunas personas no se habían tomado ni una, ni 2, ni 3, algunos se habían tomado 1, habían tomado 2, habían tomado 3 solamente, y otros 4. Diferentes personas hacían diferentes cosas, pero para cualificarte tenías que tomar las 4 tazas. Amén. Entonces, ella me dice que me tomé las tazas, y usted sabe que yo soy gandía en el espíritu. Y entonces yo la primera taza, yo me la tomé, el líquido en aquella taza de bonita de porcelana. Me dijo que en aquella taza, ese líquido, era para ayudarme a ver en el espíritu lo que Dios quería mostrar. La segunda taza era para oír en el espíritu lo que Dios me quería hablar como profeta para mí, para la iglesia y para la iglesia en general y para mis hijos espirituales. Amén, gloria a Dios. La tercera taza era para incrementar, aumentar discernimiento. Y la cuarta taza era para adquirir entendimiento de las cosas de Dios. Entonces yo me tomé aquellas cuatro tazas con aquellos líquidos. Entonces me dijo, ahora calificaste para the leap of faith, para el brinco de la fe. Yo me quedé sorprendida, un brinco de la fe, pero me di cuenta que era para hacer lo que era imposible en lo natural, pero en Cristo Jesús, siendo guiados por el Espíritu Santo,
yo podía hacer lo imposible, brincar en fe, ¿okay? El brinco de la fe, aleluya. Pero ¿qué era eso? Me llevó a la entrada donde uno se abordaba el avión, pero la distancia del avión, el avión estaba aquí, ¿verdad? Y la puerta del aeropuerto estaba aquí. Entonces yo físicamente no podía brincar en mi propia habilidad hasta el avión porque no podía. Tenía que ser algo sobrenatural y yo tenía que confiar en Dios. Entonces yo brinqué y había una escalera que salía del avión que tenía 5 escalones. Y el Señor me dijo que esos eran escalones de gracia, que por gracia, es por la gracia, sin mérito, por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, que tenía que subir las escaleras. Pero cuando estaba subiendo las escaleras, y antes que brincara, yo veía a los ángeles que me decían, brinca, brinca, y me estaban animando. Amén. Entonces, cuando yo aterrizo en la primera escalón de la escalera, yo me tuve que agarrar de las barandas y subir, porque sentí oposición del viento, el avión se estaba moviendo, todas esas cosas. Tuve que perseverar y subir las escaleras. Tan pronto subo las escaleras, cierran la puerta, aquel avión, que era un avión, se convirtió en un cohete y salió ¡fum!, volando. Y ese fue el fin de mi sueño. Entonces, mi esposo y yo hemos hablado y orado, y esta es la interpretación que el Señor nos ha dado, y entonces ahora yo le voy a dirigir la palabra a Él, y voy a estar traduciendo, amén. Pero esta es la palabra profética para el año 2019, llamado a la sabiduría, amén. I've already told them. Amen. Amen. So this dream is really important Este sueño es muy importante. because it's a call to come up higher into heaven, Es un llamado a subir a las cosas del cielo celestiales. but it's a call through the Holy Spirit to take this journey with wisdom up into the heavenly places. Un llamado para que usted embarque en un viaje con el Espíritu Santo y la sabiduría en el cielo, en And las cosas de Dios. it also explains a process we need to go through Y también explica el proceso que debemos pasar, in drinking from the 4 cups. y ese proceso es tomar de los 4 vasos, de las 4 tacitas de té, So that we spiritually see the truth, para que espiritualmente veamos la verdad, we spiritually hear the truth, para que oigamos la verdad, we spiritually gain understanding and knowledge of the truth or para wisdom, para que tengamos entendimiento y conocimiento de la verdad, que es sabiduría, and then we gain discernment to be able to discern the true from the false when we're in the world. y también discernimiento para poder discernir la verdad y lo falso porque en el mundo, porque estamos en los últimos tiempos. And this call is very scriptural. Y este llamado es basado en las Escrituras. I want to first start with Proverbs 18:15. Quiero empezar con Proverbios 18, 18 what? 18:15. 18:15. Proverbs 18:15. Proverbios 18:15. It says, "The heart of the prudent acquires knowledge, Mire lo que dice. and the ear of the wise seeks knowledge." Dice, el corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia o conocimiento. Amén. So this is clearly a call from wisdom herself. Esta es una llamada de sabiduría de ella misma. And wisdom is described of one of the 7 spirits of the Spirit of God in Isaiah 11:2. Y sabiduría es uno de los 7 espíritus que Dios describe en Isaías 7:2. Es uno de los espíritus de Dios hablándonos. Amén. It says, "The Spirit of the Lord shall rest upon him." Isaiah 11:2. Go ahead, read it all. "The spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and might, and the spirit of knowledge and of the fear of the Lord." These are the 7 spirits of the Holy Spirit, or the aspects of the Holy Spirit which we are all to be filled with. Fíjese, esto describe los 7 espíritus de Dios, los 7 aspectos, atributos de Dios que nosotros estamos llamados a estar llenos, ¿ok? So, Isaías
11:2. Dejen leérselo, dice. Y reposará sobre ti el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia y espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Now, since this was wisdom that came to Marisol in the dream, Por lo tanto, como fue sabiduría que vino a Marisol en el sueño, we should read what wisdom is telling us in Proverbs 8, verse 1. debemos de leer lo que la sabiduría nos está diciendo en Proverbios 8:1. Go ahead, read it. I'm going to read verses 1 through 7. Do you want Voy me a to read them leer- all or one yeah, at a read time? 'em all. Okay. Does not wisdom cry out? And this is a call for us to see, hear, listen, and receive these truths. Does not wisdom cry out and understanding lift up her voice? She takes her stand on the top of the high hill, beside the way where the paths meet. She cries out by the gates at the entry of the city, at the entrance of the doors. To you, O men and women, I call, and my voice is to the sons and daughters of men. O you simple ones, understand prudence, and you fools be of understanding heart. Listen, I will speak of excellent things, and from the opening of my lips will come right things, for my mouth will speak truth. All the words of my mouth are with righteousness. So, this is a cry out from wisdom for us to drink of wisdom on a daily basis. Este es un llamamiento para que nosotros tomamos de sabiduría todos los días. Vamos a leer Proverbios 8 del 1 al 7. No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia en las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces, oh hombres, a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entender, oh simples, discreción. Y vosotros necios, entrad en cordura. Oí porque hablaré cosas excelentes. Y abriré mis labios para cosas rectas, para cosas santas. Porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca. No hay en ella cosa perversa ni torcida. Aleluya. Even verse 9, Marisol. Incluso el versículo 9. These words of wisdom, it says, they are all plain to him who understands. Dice que todas estas palabras de sabia son para aquellos que los comprenden. Fíjese, todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Did you read through verse 11? No. Okay. And it says, and write to those who find knowledge, receive my instruction, and not silver, and knowledge rather than choice gold. For wisdom is better than rubies, and all the things one may desire cannot be compared with her. I, wisdom, dwell with prudence and find out knowledge and discretion. Do you see, this is a call by wisdom into the seven spirits of God to fill us. Fíjense, esta es una llamada de sabiduría, uno de los espíritus de Dios para que entremos a los 7 espíritus de Dios para que caminemos en la completa sabiduría de Dios. Déjenme leerle del 9 al 11 como leyó el pastor. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibí mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Now, what is the goal of finding this knowledge and understanding and wisdom? ¿Cuál es el propósito de encontrar este conocimiento, este entendimiento y esta sabiduría? ¿Cuál es el propósito? Do I just want to have good book knowledge or ¿Quiero tener intelligence? conocimiento? ¿Quiero ser inteligente? No, there's a No. very specific purpose of this to build up our faith. Hay una razón específica para incrementar nuestra fe.
Marisol, will you trust someone you do not know? ¿Usted confía en alguien que no conoce para brincar en fe? Will you? No. Why Yo no not? confiaría en alguien que no conozco, porque no sé qué va a hacer. You need to know that person. Necesitamos conocer a las personas You para need to poder know the confiar en ellas. character of that person. Tenemos que saber el carácter, los atributos de esa persona. Let's say I were to share one of my secrets with them. ¿Qué pasa si yo le digo uno de mis secretos a una persona? Don't I want to know they're going to be trustworthy with that secret? Yo tengo que saber que esa persona va a ser discreto con ese secreto que yo le he confiado. So in the same way, we need to know who God is. De la misma manera, tenemos que saber quién es Dios. We need to have intense knowledge of who Jesus is Tenemos que tener conocimiento intenso de quién es Jesús and what he did for us, y lo que hizo por nosotros en la cruz, so we can learn to trust him and para have que faith in nosotros him. aprendamos a confiar en Él y tener fe en Él. Amén. Paul described it very well in Ephesians 1:17. El apóstol Pablo lo describió muy bien en Efesios 1:17. Read it in English while I look it up, please. Thank you. He says, here's his prayer, Él dice, esta es una oración. that the God of our Lord Jesus Christ, the Spirit of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him. These are the cups that Marisol was drinking. Fíjense lo que dice. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esas eran las tazas de té, de líquido que el Señor me estaba dando. Aleluya. And the understanding cup La taza de entendimiento is in verse 18. está en el versículo 18. He prays that the eyes of your understanding being enlightened. In other words, now we see and hear and understand the truth, that you may know what is the hope of his calling, what are the riches of the glory of his inheritance in you, his saint. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. So think about it, Marisol. Yo quiero que pienses sobre esto. How do we take a leap of faith and follow the ¿Cómo Lord? brincamos en fe en el Señor? We have to learn through our walk with him that he is faithful to all of his promises being Tenemos que fulfilled. aprender con nuestro caminar con Él que Él es confiable, que podemos confiar en Él y que todas sus promesas Él las cumple. And that's why Jesus said we must drink of his cup. Por eso el Señor dice que debemos de tomar de su taza. So if De su Jesus vaso. suffered and went through trials and temptations, Por cual Jesús sufrió, pasó tentaciones, pasó problemas, lo crucificaron. that same cup Ese mismo vaso we must drink. nosotros debemos de tomar. Huh. Because what happens when we go through those trials and tribulations more than victorious in Jesus ¿Qué Christ? pasa cuando pasamos por las tribulaciones, por todas esas pruebas y al final salimos victoriosos? Let me tell you something about Con Peter. la fe se incrementa. Peter walked on water. Pedro caminó en el agua. Peter was learning who Jesus Christ was. Él estaba aprendiendo quién era Jesucristo. So remember, Jesus comes walking on the water out Acuérdense to que their Jesús boat. viene caminando en el agua hacia él cuando estaban en el bote. They're wondering if it's a ghost, and all the disciples are fearful. Entonces ellos pensaban que era un fantasma y tenían miedo. And Jesus tells them, do not fear, it is I. Y el Señor le dice, no teman, soy yo Jesús. And then what does Peter say? ¿Qué le dice Pedro? He says, if it is you, Lord, bid me to come to you. Si es tú, invítame que yo venga a ti, camina If en it's agua. you. And the Lord said, come. Y el Señor le dice, ven, camina en agua. Now what was the leap of faith that Peter did? ¿Cuál fue el brinco de fe que él hizo brincar? En el agua. Walk in the He water. walked on the water. Caminó en Maris. el agua. Así como yo volé en el aire. Aleluya.
And he had the faith maybe of a mustard seed, maybe a little bit Tenía la more, fe de una semillita de mostaza. Un poquito más. that enabled him to walk on the water. Pero no importa, eso lo ayudó a caminar, esa fe, caminar en el agua. Because we know after the day of Pentecost, Porque sabemos que el día después de Pentecostés, he had the faith to preach and 3,000 got saved on the él day of tenía la fe Pentecost. para predicar poderosamente y 3,000 fueron salvos. The truth about Jesus Christ, La verdad de quien Jesucristo being the es. Messiah they were all waiting for, El Mesías que todos estaban who esperando. died and rose again for them. Quien murió y se levantó, fue resucitado de los muertos por ellos. Amén. Something drastically different happened to Peter. Algo drásticamente diferente le pasó a Pedro. From only weeks before, when he had denied Christ 3 times, Semanas antes había negado a Cristo 3 veces. what drastically changed, Marisol? ¿Qué pasó drásticamente? To give him that boldness and that faith Para to go que before él- 3,000 and preach. Para que él se convirtiera en aquel hombre valiente, tenaz, que predicó tan poderosamente. He was filled with the 7 spirits of God, Fue lleno por los 7 espíritus de Dios. which he had already even received partially with Jesus earlier. Cuando él, aquellos espíritus que él había, el Espíritu de Dios que él había recibido en porción cuando caminaba con Jesús, pero aquí lo llena completamente. But as Jesus said, the Spirit was on him, but he wasn't in them until the day of Pentecost. Porque el Señor le dijo que el Espíritu estaba sobre ellos, pero no dentro de ellos hasta el día de Pentecostés. So this is why the Spirit of wisdom is crying out to us, Por eso el Espíritu de sabiduría nos está llamando so that we drink of all of these cups. para que tomamos de todas esas tazas. We have 5 minutes. Now, Marisol, where does faith come from? Faith comes from hearing, La and fe viene hearing de oír, from the Word of God. oír la palabra de Dios. So this faith is Esa built up fe, by going through the journey of reading our Word, la fe se incrementa leyendo la palabra, with the Spirit teaching us, con el Espíritu Santo enseñándonos, walking, following the Lord in our trials and tribulations, siguiendo y siendo obediente al Señor en nuestras pruebas, en nuestras tribulaciones, knowing and believing the hope of our calling for Sa- us each individually. where we are. Verse 18 of Ephesians 1:18. Okay. That you may know what is the hope of his calling in you and I. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Wisdom is always crying out to share with us God's purposes and calling for us every day. La sabiduría siempre nos está llamando para compartir con nosotros los propósitos y los planes de Dios todos los días. Now, this leap of faith, Ese brinco de fe, how are we willing to deny ourselves, Marisol, ¿cómo and follow estamos Jesus? dispuestos a negarnos a nosotros mismos para seguir a Cristo? Because of this journey of drinking the 4 cups. Porque tomamos aquellos 4 tazas, hemos sido preparados. When you know fully who Jesus Christ is, Cuando tú sabes completamente quién es Jesús, you will be filled with that knowledge of revelation of He's faithful for everything He said in His usted Word. será lleno del conocimiento y revelación de que Él es fiel a todo lo que está en And su palabra. That would have been tested through your trials and tribulations. Eso ha sido examinado por su vivir, por medio de las tribulaciones y de los problemas que usted ha enfrentado. And then we are now ready Y por tanto estamos listos to go out and proclaim the gospel. para salir y proclamar el evangelio en poder, en autoridad. I Amén. want to pray a prayer to close this. Yo quiero orar una oración. Colossians 1 verse 9 Colosenses 1:9 through 12. al 12. I'm going to pray this prayer that Paul prayed over the Colossians. Voy a orar esta oración que el apóstol Pablo oró sobre los colosenses. It says, Do verse one- 9. Verse by verse. Okay. I do not cease to pray for you and to ask that you may be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding. Entonces vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús oramos y declaramos esto sobre nuestras vidas. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. That you may walk worthy of the Lord,
fully pleasing Him, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. Para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Strengthened with all might, which is one of the seven spirits of God, according to His glorious power, for all patience and long suffering with joy. Fortalecidos con poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Lo recibimos, Señor. Amen. And always giving thanks to the Father, who has qualified us to be partakers of the inheritance of the saints in the light. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar por la herencia de los santos en luz. And Holy Spirit, I ask you to take over in all of our lives. Espíritu Santo, llena nuestras vidas. I ask you to fill us all with the seven spirits of Llénanos God. con tus 7 espíritus de Dios. And I ask you to lead us in all wisdom and knowledge and understanding of who Guíanos you en are, todo Lord. conocimiento, sabiduría, entendimiento en el nombre de Jesús. And whatever we must go through to gain this Y knowledge, para lo que tengamos que pasar para recibir este conocimiento, we ask that you put this hunger in our hearts pon hambre en nuestro corazón and open up the eyes of our heart to truly find this wisdom and knowledge of who y you abre los are. ojos de nuestro corazón para encontrar esta sabiduría, este conocimiento en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Los quiero invitar a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, shalomshalom.org. Dios les bendiga. Este ha sido su programa, Shalom Shalom en español, con su anfitriona, la doctora Marisol Pelzer, mi amantísimo, queridísimo esposo, el reverendo Dexter Pelzer. Hasta la semana que viene. Dios le bendiga y la sabiduría lo está llamando. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.